Alberto Vargas. Él es geólogo, tiene un doctorado en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural, un postdoctorado en la Universidad de Texas, es profesor del Departamento de Geociencias, director del Grupo de Geofísica, coordinador del doctorado en Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y expresidente de la Sociedad Colombiana de Geología. El doctor Carlos Alberto Vargas, muchísimas gracias, nos va a hablar de la ciencia como instrumento para conocer el territorio, es el tema sobre el cual va a exponer. Muchas gracias, doctor Vargas. Bien, muchas gracias al doctor Jorge Enrique Robledo, a todo el comité que hizo posible la organización de este evento sobre la ciencia en Colombia, audiencia pública, y hoy voy a referirme específicamente sobre, en efecto, la ciencia como un instrumento para conocer nuestro territorio. Cuando se habla, por ejemplo, de soberanía, el ejercicio mismo soberano hace parte de, en él mismo se plantean estrategias de conocimiento. Cada vez que hay una disputa territorial, no hace mucho pasamos por una de ellas, es justamente los elementos de la ciencia de la tierra, ya eso debe hacer poco alusión ahora, los que dan argumentación técnica para la defensa de esta integridad territorial. Geólogos, geofísicos, hidrólogos, oceanógrafos, geógrafos en general dan elementos, pero finalmente aunque se tomen políticas, se tomen más bien decisiones políticas, al final del día los pilares de cualquier decisión de este tipo son netamente de este corte. Y yo entonces voy a, ya que estoy hablando de ciencias de la tierra, de las geociencias, debo entonces hacer alusión a que, a pesar de que pudiera sonar un poco etéreo, en las ciencias de la tierra allá en la Comisión Quinta, en la Cámara o en el Senado, cuando se habla de fracking o se habla de política energética o se hable, por ejemplo, de minería o de la responsabilidad del cuidado medioambiental. Allá, al menos dos tendencias casi siempre surgen. Voy a hablar de ellas muy brevemente. Hoy en día, una de las grandes corrientes filosóficas de la geociencia se basa en reconocer que nuestro mundo, nuestro planeta, es producto de unos grandes procesos geológicos. Estos procesos plantean, por ejemplo, que hace unos 10 millones de años, cifras así, más o menos, se empezaron a dar unos eventos grandes cataclismos que generaron lo que hoy conocemos como nuestra configuración territorial en esta parte noroccidental de Sudamérica. En esos últimos 10 millones de años, por ejemplo, la colisión entre la India y el continente asiático o el puente natural que se dio con el Istmo de Panamá, que conectó Sudamérica y Norteamérica, permitió, por ejemplo, la configuración de territorios cuya expresión es única. Tan solo en 15 sitios del mundo, 15 países del mundo se puede, por ejemplo, reportar áreas como los páramos, que conocemos desde Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, salvo unos 3 o 4 países en África y Papúa Nueva Guinea. En todos estos sectores fueron producto de estos grandes eventos geológicos y la gran biodiversidad y la gran cantidad, motor de agua, que por ejemplo promueve la generación de hidroelectricidad, proviene de estas áreas. Bueno, esa es una de esas grandes corrientes que habla de grandes eventos. La segunda gran corriente tiene que ver con reconocer que hace unos 7.000 años en todo el mundo se han venido generando grandes transformaciones de nuestras condiciones, producto de la agricultura y el pastoreo. La agricultura y el pastoreo han generado gran producción de CO2 y la producción de metano. Así que pareciera que la intervención del hombre en estos últimos 7.000 años ha sido una gran demostración de lo vulnerable que es nuestro planeta y también de la capacidad de nuestra civilización como una gran fuerza geológica. Eso, entre estas dos grandes corrientes, se mueven todos los espectros políticos y económicos. No hay ninguna posibilidad entre estos dos.
que no, ahí no surgen más que el oportunismo económico y el oportunismo político para hablar de cualquier cosa, asumir desde ahí posturas. Voy a comentar entonces sobre qué es Colombia territorialmente. Desde el punto de vista de las geociencias se trata de un laboratorio natural. Aquí tenemos absolutamente una variedad de fenómenos y una riqueza única. En estos fenómenos, por ejemplo, encontramos desde actividad sísmica, volcánica, hasta una compleja distribución de los recursos mineros y energéticos. Recordar lo que significa la actividad volcánica o un pequeño evento de interacción magma, actividad magmática con los glaciales, nos evoca simplemente que ese pequeño evento fue catastrófico para nuestro país. En el 1985 de él aprendimos de Armero, de la parcial destrucción de Guayabá, Líbano, Chinchiná, Villa María, aprendimos lo que era eventos hidrodinámicos extremos, entendimos lo que era una interacción de ceniza, no necesariamente teníamos en estos glaciales la posibilidad de verlos más allá de un blanco y de un motor generador de agua. Hoy entendemos que estos escenarios son realmente complejos y que nuestro registro histórico es relativamente limitado y por tanto la ciencia en este caso, relacionada al área de las geociencias, debe fundamentar todo su quehacer en un estudio riguroso, sistemático, de todos los fenómenos que en ellos envuelven. Recuerdo también, o lo tendrán ustedes presentes, los diversos eventos sísmicos que se han venido dando. Esta semana pasada, por ejemplo, el evento de Mutatá, y nos antecede por allá de Boca, 1992, cuando el municipio de Murindó fue destruido. Un sismo sobre 7 dejó prácticamente en ruinas esta población. O ni decir de todos los eventos que se han generado, por ejemplo, en el norte del valle y en el eje cafetero. Debo recordarles, por ejemplo, que en 1999, un evento de muy baja magnitud, 6.2, aunque generó pocas vidas, en realidad muchas, para mí, 1.200 personas, fue 3% del Producto Interno Bruto lo que afectó nuestra economía nacional. Esto quiere decir que en realidad el desconocimiento de nuestro territorio es un mecanismo para subordinar su desarrollo. Nuestras visiones de lo que es sociedad, comunidad, agendas de desarrollo de nuestra infraestructura se ven simplemente limitadas por el desconocimiento de este tipo de fenómenos. Hacia eso le incorporamos agendas políticas actuales. Se darán cuenta que no estamos muy lejos de interpretar a nuestro acomodo, desde algunas posturas, desde algunas agendas, las visiones de lo que es nuestro entorno. El año pasado y el anterior, 2014-2015, la gran crisis ambiental que tuvimos en los llanos orientales despertó cualquier tipo de intereses y visiones sobre lo que era, por ejemplo, regular industria agrícola, petrolera y de diversas áreas de la economía en estas regiones. La ganadera, por ejemplo, fuimos señaladores de que algunas áreas de la economía, simplemente algunos sectores económicos eran los culpables de estos fenómenos. En realidad tenemos pocos elementos para ser tan concluyentes sobre la complejidad de estas condiciones. A esto habría que adicionar que, a pesar de que existe una regulación amplia, por ejemplo, en temas ambientales, existe una ausencia completa de control sobre esa regulación. Desgraciadamente, una cosa es lo que se diga aquí desde algunas oficinas en Bogotá y otra cosa es lo que se hace en campo. Así que el conocimiento territorial también plantea la necesidad de asistir instrumentalmente, operativamente, el control en campo. Y adicionalmente, en este escenario, pareciera que en este laboratorio natural que tenemos, que deberíamos sacarle mayor provecho para entender y desarrollar nuestra nación, eventualmente pareciera que algunos escenarios se vuelven adversos al desarrollo mismo de la academia. Y pongo como ejemplo el impedimento de la accesibilidad de la información del suelo y el subsuelo
por parte de, en general, la academia de las universidades. Desgraciadamente, a pesar de que se entiende que un Estado social de derecho como este, donde el territorio es de todos y el subsuelo del Estado, debería ser justamente su administración un ejercicio ampliamente democrático, la información se limita. Y por eso, precisamente, las interpretaciones de todos estos fenómenos se dan de diversa manera y a plena conveniencia. Bien, recientemente, y yo quiero hacer evocación de hace un momento, senador Jorge Enrique, que le comenté que existen, por ejemplo, iniciativas, que qué bueno sería, por ejemplo, tratar de fusionar agendas. Yo sé que es muy difícil fusionar agendas políticas, de política científica, con planes de ordenamiento territorial, pero sería deseable que en esta política, en estos escenarios, pudiésemos converger en iniciativas legislativas que, por ejemplo, den a todos los municipios de Colombia la posibilidad de grupos interdisciplinarios permanentes, grupos de geólogos, biólogos, geocientíficos en general, que puedan ayudar en el desarrollo de ciencia local en los municipios, pero a la vez asesoren en los planes de ordenamiento territorial. Voy comentando también, dado la premura de tiempo, quiero hacer simplemente un énfasis en los siguientes puntos. El conocimiento integral del suelo y subsuelo es de importancia, es de relevancia para la nación, y en ello plantea todo el ejercicio soberano. Que nuestro país es realmente un laboratorio natural que nadie más que nosotros debemos entender y conocer. La vulnerabilidad de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones, de nuestro patrimonio y particularmente de nuestra infraestructura se ven abocados justamente por esa ausencia de conocimiento sistemático. La historia nos ha demostrado que existen altos costos sociales. Este país ha sido producto de ese desconocimiento. Al legislativo pedirles que por favor incorporen dentro de sus agendas este tipo de visiones más integrales. Las agendas políticas derivadas de regalías deben ingerir en una mejor administración. Hay que recordar que los recursos del subsuelo, esos que generan las regalías, parte de esos recursos también deberían volver en investigación. No hacerlo es castigarnos nosotros mismos. Y que la falta de control y el impedimento al acceso de información estratégica, esa del subsuelo, realmente está en contra del desarrollo científico de nuestra nación. Creo que con esto concluyo y invitar al honorable senador y a toda su bancada que esta idea de planes de ordenamiento territorial y agendas científicas puedan verse como estratégicas para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Vargas. Cuando el doctor Vargas mencionaba la importancia del conocimiento de la geología del territorio nacional, que por supuesto es inmensa, a mí me llegaba a la cabeza cómo estos no son asuntos de científicos por allá como en las nubes, sino que estos son asuntos que es de lo que estamos hablando hoy, de la realidad que tienen que ver con la vida de la gente. A mí me tocó de cerca el desastre de Armero, por donde yo nací, donde he vivido, etcétera. Fue un tema con el que estuve bastante de cerca. Y siempre he tenido la duda de si en un país distinto al nuestro, que conociera mejor su territorio, donde el desarrollo científico fuera mayor, pues bueno, la erupción no se había podido impedir, pero siempre me ha asaltado con este remordimiento. Esa matanza horrible que hubo allí, esos 25.000 muertos, no se hubieran podido evitar. Probablemente sí, ¿no? Si hubiéramos tenido un país distinto a ese. Lo pongo como un ejemplo de cómo estas no son cosas como fuera de la realidad de unos científicos allá como los ponen las caricaturas, sino que son cosas que tienen que ver con la vida de la gente.